Laura Fortis. Señora ponente, bien pueda. Muchas gracias, señor presidente. Nuevamente, un saludo para todos las personas, todas y todas las personas que nos acompañan hoy en esta transmisión y en esta sesión de la Comisión Séptima. El día de hoy vamos a colocar a consideración de esta comisión una iniciativa que va a permitir realizar un paso muy significativo en conseguir igualdad de la corresponsabilidad en la crianza de los hijos e hijas, e igualmente la inclusión, tratar de fortalecer la inclusión laboral igualitaria y eliminar incentivos negativos para la vinculación laboral de las mujeres. Esta iniciativa legislativa tiene como autores al honorable representante José Daniel López Jiménez, quien nos acompaña hoy conectado en esta sesión. Para él un saludo especial. Igualmente a el honorable representante Mauricio Toro, a la honorable representante Juanita Guebertus, que también se encuentra conectada hoy acompañándonos en esta sesión, a la honorable representante Ángela Patricia Sánchez, Gabriel Santos, al senador Richard Aguilar, a la senadora Ana María Castañeda, al senador Fabián Gerardo Castillo, también miembro de esta comisión, Juan Luis Castro Córdoba, a mi persona, a la representante Jennifer Cristín, al representante Jairo Cristancho, a la representante Norma Hurtado y a la representante María Cristina Soto. Los ponentes de este proyecto de ley, bueno, yo soy la coordinadora ponente y también son ponentes la senadora Nadia Bler, la senadora Aide Lizarazo, la senadora Victoria Sandino, la senadora Mila Romero, los honorables senadores José Aulo Polo, Jesús Castilla, Manuel Viterbo, José Ritter y Fabián Castillo. Aclaro que las personas o los senadores que no suscribieron esta ponencia por diferentes razones fueron la senadora Nadia Bler. Entiendo que está relacionada precisamente a ese impedimento que ahorita se sometió a consideración. Igualmente, y que oportunamente también fue negado en esta comisión, e igualmente la senadora Aide Lizarazo y Mila Romero, quienes no suscribieron el informe de ponencia. Vamos a iniciar con el objeto del proyecto de ley. El proyecto de ley tiene como objeto crear la licencia parental compartida, la licencia parental flexible de tiempo parcial y se establece el fuero de protección parental. Se consagra la prohibición de evaluaciones médicas y preocupacionales o de preingreso relacionadas con el embarazo y se establece el deber de difusión de las nuevas modalidades de licencias parentales y del deber de adelantar campañas pedagógicas orientadas a resaltar la corresponsabilidad que implica la labor de ser padres. Consideraciones de este proyecto de ley. Con la iniciativa legislativa se avanza de manera significativa en la protección del niño y de las niñas, permitiendo que precisamente en sus primeras etapas de vida está el deber de protección que no se limita únicamente a la protección per se superior establecida en el artículo 44 de nuestra Constitución Política, sino también que se basa en el derecho convencional. Debemos recordar que la Honorable Corte Constitucional en su sentencia 569 de 2016 habla de la protección especial correspondiente que corresponde a un deber establecido por diferentes convenciones o instrumentos internacionales que hacen parte de todo nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 93 constitucional y los cuales deben ser utilizados con el propósito de interpretar ese artículo 44 superior. Dentro de esos dichos instrumentos se habla de la Convención sobre los Derechos del Niño, igualmente sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se habla en su artículo 19 que todo niño tiene el derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Esta iniciativa igualmente hace contribución
en la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso al mundo laboral. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en 2016, advirtió que otorgarle licencias parentales más largas a mujeres que a hombres crea barreras para su contratación. Lo anterior, dado que algunos empleadores en los procesos de selección prefieren contratar a los hombres porque las mujeres se entienden como candidatas como madres potenciales. Y de esta manera, estas brechas entre hombres y mujeres en el mercado laboral se siguen perpetuando. Actualmente hay resultados sobre un reciente estudio por Trivín, Vargas y Ramírez, quienes determinaron a partir de un análisis de los datos de empleabilidad de las mujeres que el aumento de las semanas de maternidad en la legislación colombiana tuvo un efecto negativo para las mujeres entre los 18 y 30 años, quienes después de la reforma legislativa de 2011 estaban más propensas a quedar desempleadas, ser trabajadoras informales o independientes. Esto también lo vimos, senador Mottoa, en ese debate de control político que hicimos juntos sobre el tema de cómo las mujeres jóvenes son las más afectadas, y esto pues se ha acentuado con esta pandemia, y pues todos conocemos esta situación en esta Comisión Séptima de cómo se ha venido y se sigue acentuando. Igualmente hay que resaltar que según estos estudios, si el empleo de las mujeres se equiparara al de los hombres, las economías serían más resilientes y el crecimiento económico sería mayor. Aquí se confirma que para los países en la mitad inferior de la muestra del estudio que acabo de enunciar, cerrar la brecha de género en el empleo podría incrementar el PIB en un 35% en promedio, del cual entre el 7 y 8 puntos porcentuales corresponden a aumentos de la productividad gracias a la diversidad de género. Tener una mujer más en la alta gerencia o en el consejo directivo de una empresa, sin cambiar el tamaño de dicho órgano, eleva entre 8 y 13 puntos básicos el rendimiento de sus activos. Es decir, el talento de las mujeres, al tener esta brecha en este momento y tener esa discriminación, pues las empresas no están contando con, y encargándose de esas actividades que tienen que ver con el hogar y no contando con horas para participar de más horas en actividades laborales, las empresas no están contando con ese talento que tiene el 51% de la población, que son las mujeres. Bueno, igualmente, este proyecto de ley tiene unas implicaciones importantes, ya que al involucrar a los hombres en el cuidado de los niños o de sus hijos o hijas, tiene un efecto importante, tanto para los menores como para las madres, para los padres y para las empresas. Esto lo dice ONU Mujeres en su informe sobre la ampliación de la licencia parental en Colombia, que publicaron en noviembre del 2020, y donde precisamente hablan de varios estudios donde se demuestra que tiene un impacto importante en los hijos y hijas, ya que su parte emocional y su parte psíquica y de salud en general, tiene un beneficio importante. Un aumento en el desarrollo cognitivo y del lenguaje de los niños. E igualmente, sobre las mujeres también tiene un impacto en el sentido que el apoyo de su pareja también tiene un efecto indirecto en lo que es la lactancia materna, disminuye el estrés y la depresión postparto, e igualmente disminuye el trabajo no remunerado y se reincorporan fácilmente nuevamente en su participación laboral. Y también contribuyen en esos sistemas de niveles de estabilidad financiera, que es un aspecto importante o es un ámbito muy importante para el desarrollo de las mujeres, sobre todo cuando hay esos
ocasiones donde hay separaciones y divorcios. Igualmente para los padres también tiene un impacto importante. Se ha demostrado en estos estudios que establecen el informe de ONU Mujeres que para los hombres ese trato en mayor tiempo con los hijos en esa etapa inicial, para ellos tiene un impacto importante en su salud mental y física, son menos propensos al consumo de alcohol y otro tipo de sustancias, y también son más productivos en el trabajo y se sienten más satisfechos. Hay mayor interés y placer por realizar actividades, eso arroja un estudio en países como Brasil y Reino Unido. También un incremento en la esperanza y la satisfacción de vida en países como Canadá, Japón y Argentina, y una disminución en la depresión y en el desespero en Holanda, en los Países Bajos. Igualmente se ha demostrado que existe una respuesta hormonal similar como ocurre con las madres y en la actividad cerebral también de los padres. Digamos que este es un proyecto que tiene un impacto social muy importante. Y para las empresas también se ha demostrado que esa mayor satisfacción familiar también pues contribuye en el incremento del rendimiento y la productividad en el entorno laboral. Quería comentarles también que en el mes de septiembre de 2020 se realizó en el interior de esta comisión una audiencia pública donde se participó el Ministerio de Salud y Protección Social, Procuraduría Delegada para Defensa de los Derechos de Infancia, Adolescencia, Familia y Mujeres, igualmente la Defensoría del Pueblo, una representante de ONU Mujeres, la embajadora de Suecia en Colombia. Si recuerdan, los miembros de esta comisión realizó una explicación del impacto de la implementación de esta medida en su país. Igualmente, el profesor asistente de la Universidad de los Andes, que también hizo una apreciación de algo que es muy importante en este proyecto y que ha generado los conceptos negativos tanto del Ministerio de Salud, Trabajo y Hacienda, donde ellos reconocen la importancia social y el impacto social de este proyecto, pero les preocupa el impacto fiscal. Y el docente de la Universidad de los Andes, al igual que otros estudios que hemos revisado con mi grupo de trabajo, nos hemos dado cuenta que al contrario, que estas medidas donde se ataca la discriminación efectivamente para la economía, y lo dicen premios Nobel de Economía, ahorita voy a hacer alusión a eso, consideran que son importantes e impactan positivamente en la economía de los países y lo han visto reflejado en otros países donde han implementado este tipo de medidas. Igualmente la Asociación Nacional de Empresarios, el gerente de Comunicaciones y Asuntos de Gobierno. Igualmente tenemos, los casos ya pasaron, perdón. Bueno, hay casos internacionales exitosos en la implementación de modelos de licencia compartida. Tenemos a Canadá, donde se permitió que los padres biológicos adoptivos pudieran compartir el tiempo de licencia. En el caso del beneficio parental, las personas que sean elegibles puedan escoger entre dos opciones. Ahí están anunciadas en la diapositiva. Igualmente en Suecia, en el año 1974, fue el primer país en implementar la licencia de parentalidad como reemplazo a la licencia de maternidad y de paternidad. Igualmente hubo unas modificaciones. Y el Reino Unido también fue otro país con una experiencia exitosa frente a la ampliación de la licencia parental. Continuamos entonces con el articulado. El primer artículo establece el objeto, que ya lo leímos al inicio de esta presentación. Tenemos el artículo segundo, donde se modifica
el parágrafo segundo del artículo 236 y se adicionan los parágrafos cuarto y quinto en el mismo artículo. Aquí se establece en ese parágrafo segundo que el padre tendrá derecho a 8 semanas de licencia remunerada de paternidad. Seguimos con el artículo, perdónenme, el parágrafo cuarto, donde se habla que la licencia parental compartida es de 26 semanas, resultado de unificar los días de licencia de maternidad, es decir, 18 semanas, y la licencia de paternidad de 8 semanas. Y así los padres podrán distribuir libremente estas semanas siempre y cuando cumplan las condiciones y requisitos dispuestos en este artículo. Esta licencia, en el caso de la madre, es independiente al permiso de lactancia. Y en el parágrafo quinto que se adiciona, se habla de la licencia parental flexible de tiempo parcial, donde la madre y o padre podrán optar por una licencia parental flexible de tiempo parcial, en la cual podrán cambiar un periodo determinado de su licencia de maternidad o de paternidad por un periodo de trabajo de medio tiempo equivalente al doble tiempo correspondiente al periodo de tiempo seleccionado. Y esta licencia, en el caso de la madre, es independiente del permiso de lactancia. Y esta licencia parental es flexible y se rige por diferentes condiciones, entre esas que deben ser determinados o por mutuo acuerdo entre el empleador y el empleado. Seguimos con el siguiente artículo, que es el artículo tercero, donde se modifican el artículo 239, 240 y 241 del Código Sustantivo del Trabajo, creando el fuero de protección parental. El artículo cuarto se habla de medidas de antidiscriminatorias en materia laboral. Y aquí se adiciona un artículo que es el 241A al Código Sustantivo de Trabajo. Aquí se habla que las pruebas de embarazo, la exigencia de la práctica de pruebas de embarazo queda prohibida como requisito obligatorio para el acceso o permanencia en cualquier actividad laboral. La prueba de embarazo solo podrá solicitarse con consentimiento previo de la trabajadora en los casos en los que el trabajo a desempeñar implique riesgos reales o potenciales que puedan incidir negativamente en el desarrollo normal del embarazo. Se presume que toda exigencia de ordenar la práctica de una prueba de embarazo para acceso o permanencia en cualquier actividad laboral tiene un carácter discriminatorio. Esta presunción admite prueba en contrario, pero se invertirá la carga de la prueba a favor de la mujer y será el empleador o contratante quien deba desvirtuar la conducta discriminatoria y demostrar que existen riesgos reales o potenciales que puedan incidir negativamente en el desarrollo normal del embarazo. El empleador, al enlistar las evaluaciones médicas preocupacionales o de preingreso, deberá dejar constancia que en estas no se incluye una prueba de embarazo, cuando las evaluaciones médicas preocupacionales o de preingreso involucren los exámenes de sangre. La candidata podrá seleccionar el centro médico o laboratorio en donde realizar dichos exámenes. Igualmente, en las entrevistas de trabajo, la realización de preguntas relacionadas con planes reproductivos queda prohibida en las entrevistas laborales y se presumirá como una práctica discriminatoria. Y finalmente, finalmente no, faltan dos artículos. El artículo quinto, donde se establece la comunicación y difusión de nuevas modalidades de licencias parentales y campañas pedagógicas sobre la corresponsabilidad en la crianza de los hijos. Esta parte es muy importante. Aquí se involucra como cabeza principal, como representante del Gobierno Nacional, al Ministerio del Trabajo. Y esto es muy importante porque a partir de experiencias en Uruguay y Chile, de las recomendaciones o lecciones aprendidas frente a este tema, es precisamente que se haga una buena comunicación y divulgación de estas licencias. Y es muy bueno lo que establece el proyecto porque habla de campañas pedagógicas precisamente para que se pueda generar el impacto que se quiere con este proyecto de ley.
como hablamos al inicio, el impacto a los hijos y hijas, el impacto a las madres, el impacto a los padres y el impacto también a las empresas y a las organizaciones. Yo quería, antes de finalizar esta presentación, porque ya pues sabemos, como fue para mí también en su momento analizando con mi equipo de trabajo este proyecto y los ponentes, sabemos que aquí el componente social y el impacto importante que genera es claro y lo reconocemos todos. Hay un tema de impacto fiscal que es el que preocupa tanto a los conceptos del gobierno nacional, que ya he enunciado, como también a todos, porque la idea es que, que las leyes sean aplicables, eso es lo que nos interesa. Aquí yo quiero traer a colación, en esa audiencia pública, el docente de la Universidad de los Andes, David Pérez Reina, nos habló de los cambios en la forma de ver el impacto en la economía que tienen los cambios de la política, de acuerdo a lo establecido por Robert Lucas, que fue Premio Nobel de Economía. Y dice que cuando se hablan de estimaciones y de costos y beneficios, es bueno caer en cuenta que debe haber ajustes en la economía y no es suficiente con calcular costos y beneficios con la situación que se observa actualmente. Él establece en su presentación en esa audiencia que escuchamos todos los miembros de esta comisión, que esta iniciativa, al atacar una fuente de discriminación, no se queda en un síntoma esta discriminación. La actual licencia de maternidad discrimina. Implica que solo las mujeres gestantes pueden quedarse con sus hijos. Y cualquier pareja no gestante que haya querido cuidar a sus hijos recién nacidos sabe que 8 días hábiles es muy poco y no todo el mundo puede darse el lujo de pedir vacaciones para compensar esta discriminación. Igualmente habla de Cheiko, coautores de la Universidad de Chicago, donde un artículo académico económico que publicaron el año pasado en una revista académica reconocida que se llama Econometría, encontraron que disminuir la discriminación fue la fuente del 40% del crecimiento económico en Estados Unidos desde los años 60. Y la principal razón es que tener discriminación impide que la economía pueda aprovechar el máximo las capacidades de las personas. Igualmente, en Oruense coautores, en un artículo, también encontraron que una distribución desigual en las responsabilidades domésticas causa que con las decisiones laborales del hogar se desaprovecha la capacidad, que es algo que había comentado antes, de las mujeres, y eso redunda en efectos negativos sobre la economía. Igualmente, tenemos otros estudios en la columna de académicos de Tania Ramírez y Ana María Trivín, hacen referencia a la licencia de maternidad e indicaron lo siguiente: la licencia puede reducir el incentivo a emplear mujeres en edad fértil al momento de aumentar su costo de contratación. Las mujeres en edad de alta fertilidad tienen una mayor probabilidad de no participar en el mercado laboral o de emplearse en trabajos informales o de cuenta propia. Una forma de enfrentar este efecto perverso es socializar los costos asociados con la reproducción y la crianza, de tal forma de que sean asumidos por todos y no solo por las mujeres. Una posible solución es diseñar una licencia de paternidad que se iguale con la de maternidad. Igualmente, Christine Lagarde, en 2019, quien hoy se desempeña como presidenta del Banco Central Europeo, hizo recomendaciones cuando era directora general del Fondo Monetario Internacional. Y en ese momento dijo lo siguiente: si el empleo de las mujeres se equiparara al de los hombres, las economías serían más resilientes y el crecimiento económico sería mayor. Entonces, señor presidente, hago referencia a por la inquietud que genera este proyecto de ley con el tema fiscal, de que podamos hacer un esfuerzo
para que igualmente tendrá un impacto social, pero que también se puede traducir en un impacto económico a futuro, beneficioso para el país y por supuesto para las mujeres colombianas, para los niños, hombres y por supuesto para el sector también productivo y empresarial. No me refería al artículo 6º, este es el artículo que establece las disposiciones en materia de vigencia de la ley y las derogatorias. Señor presidente, esta es la presentación de la ponencia. Muchísimas gracias. Gracias.